El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué Relatos de Clio. Hoy traemos un nuevo programa sobre moda, estéticas e identidad colectiva. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias, con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este nuevo episodio cargado de identidad nos acompañan dos invitadas especiales, Lina Escarpeta y Laura Reyes, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Lina, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a la Pedagógica Radio y a Ananqué Relatos de Clio. Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia y a contarles sobre qué nos vas a platicar el día de hoy. Hola, profe Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a nuestros oyentes de Ananqué. El día de hoy les quiero hablar acerca de subculturas y construcción de identidad a través de la música rock, metal, punk y hip hop. Gracias, Lina. Y hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenidas a Ananqué. Hola, profe, Lina, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Les estaré hablando sobre moda, estética e identidad colectiva. Historia central. Bienvenidos y bienvenidas a de nuevo Ananqué Relatos de Clio. En Historia Central de la emisión de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a conocer más sobre la moda, las estéticas y las identidades colectivas que se construyen desde diferentes expresiones de culturas juveniles y desde los movimientos sociales. De acuerdo con Joseph Marti, la presentación social del cuerpo constituye un elemento de suma importancia dentro del sistema social. Se incorpora y articula distintas facetas colectivas, subjetivas, que van más allá de la dimensión identitaria, como el etos, la organización social, los medios de producción y hasta las creencias. Existen diferentes formas de presentar el cuerpo: las modificaciones corporales como tatuajes, escarificaciones, piercing, cirugías estéticas, entre otras, como ya lo habíamos mencionado en anteriores programas, y sumado a esto, las estéticas, la indumentaria y la moda. La moda, en tanto un fenómeno sociocultural, excede su función utilitaria y se convierte en una forma de expresión simbólica y política. Las formas de vestir y las estéticas que configuran los cuerpos en el espacio público constituyen herramientas fundamentales en la construcción de identidades colectivas, ya que visibilizan afiliaciones, posicionamientos, resistencias dentro de los entramados sociales. Lejos de ser una práctica superficial o meramente individual, la moda participa activamente en la construcción y estructuración de imaginarios sociales y en la producción de subjetividades. Desde la sociología, Pierre Bourdieu advierte que los gustos estéticos, incluyendo los relativos a la vestimenta, están profundamente condicionados por la posición social de los sujetos. En la distinción, el autor expone cómo la apariencia opera como un marcador de clase, funcionando como una estrategia de distinción que permite reproducir y legitimar jerarquías sociales. Así, la moda puede entenderse como un campo de disputa simbólica en el que se negocian identidades, donde ciertos estilos se imponen como legítimos, mientras que otros son marginalizados o exotizados en ciertos contextos. Dentro de los estudios culturales, Stuart Hall profundiza la idea de que la identidad no solo es un atributo fijo, sino una construcción discursiva que es moldeada por contextos históricos y relaciones de poder. En este sentido, las estéticas colectivas, como el punk, hip hop, queer, gótico, entre otras, pueden leerse como prácticas performativas que crean y afirman sentidos de pertenencia, pero que también forman resistencia frente a narrativas hegemónicas.
La vestimenta entonces no solo expresa una identidad, sino también que produce activamente, mediante la repetición de signos reconocibles por una comunidad, ciertos procesos identitarios. Laura, ¿le podrías comentar a nuestra audiencia cómo se han transformado los sentidos de la moda a lo largo del tiempo y cómo se han relacionado con algunos movimientos? Claro que sí. Digamos que algunos casos de construcción de identidad a partir de las estéticas y la moda de las culturas juvenales se dio muy fuerte en los años 60. Fue como una revolución total de la moda. Esta década rompió muchas reglas del pasado y pues reflejó muchos grandes cambios sociales, culturales del momento, como lo fue la liberación femenina, los movimientos de los derechos civiles, el auge de la juventud y pues la psicodelia. Aparece la moda como psicodélica y el espíritu hippie, teniendo como inspiración la contracultura de la época, expresando como un descontento social y dándole un auge fuerte al feminismo. En esta década se evidencia un periodo de profundas transformaciones sociales, ya mencionadas, lo cual convierte a la moda en este contexto en un poderoso medio de expresión para toda una generación que cuestionaba un sistema y que estaba en busca de nuevas formas de vida, las cuales en una de ellas era abrazar la libertad en todas sus formas. Entre las expresiones estéticas más representativas de esta época se encuentra pues, el estilo hippie y el estilo psicodélico, que fueron dos corrientes que compartieron el deseo de romper pues, las normas tradicionales. Laura, ¿y cómo era ese estilo hippie, esa moda hippie? ¿En qué consistía? ¿Qué buscaba expresar? Bueno, el estilo hippie siempre ha sido algo muy interesante porque abraza mucho la naturaleza y tiene una propuesta de libertad y de protesta. Surge en Estados Unidos a mediados de los años 60, especialmente en ciudades como San Francisco, como gran movimiento contracultural pues que rechazaba la guerra de Vietnam, el capitalismo, las normas morales tradicionales y el materialismo. Su base filosófica, gracias, se inspiró en el pacifismo, el amor libre, la vida en comunidad y la búsqueda espiritual. Era muy influenciada a menudo por religiones orientales y prácticas como la meditación. En ese estilo también se heredó el movimiento beatnik en los años 50, aunque pues era mucho más colorido y comunitario. Hablando algo de su estética un poco, la moda hippie no seguía reglas estrictas, sino buscaba la autenticidad, lo natural, lo artesanal, lo cómodo, que se reflejara en prendas hechas a manos o recicladas. Se usaba mucho las telas como el algodón, la gamuza, fibras naturales, que predominaban pues, los tonos tierra, estampados florales. Sus prendas principales eran las túnicas largas, así como vestidos sueltos y bohemios. El estilo hippie no solo era una forma de vestir, sino una forma de vivir también, ¿no? La estética bohemia representaba también una crítica visual al sistema, una propuesta de regreso a una vida más simple, más conectada con la naturaleza, guiada por valores de comunidad, amor y paz. También recalcar que este estilo ve al cuerpo como un lienzo para expresar libertad, creatividad y resistencia, pero también sobre todo la aceptación y generar nuevas formas de relaciones afectivas con los demás. Por otro lado, el estilo psicodélico nos abre a una moda para expandir la mente. Se desarrolla paralelamente al movimiento hippie, pero este tiene un enfoque más visual y experimental relacionado con efectos de drogas alucinógenas como LSD. Surge también a partir de la música psicodélica como los Beatles, y de arte visual que buscaban imitar o provocar estados alterados pues, de conciencia. Algo muy llamativo de este estilo es que busca llamar la atención, desorientar, impresionar visualmente o incluso también como reflejar cierto viaje mental. Algo de su ropa y estética eran más exageradas que las del estilo hippie, porque constaba de colores muy brillantes, combinaciones variadas, estampados geométricos o en espirales o patrones ópticos, que resaltaban mucho los lentes también de colores y formas extrañas, los cabellos teñidos y maquillaje brillante. No se puede entender este estilo sin la influencia del arte psicodélico. Los carteles de conciertos de Fillmore, las portadas de álbumes como String Pepper Lonely Hearts del Club Band de 1967 de los Beatles o murales urbanos.
Es importante también el arte visual y la moda se mezclaban creando una experiencia estética total y sensorial y simbólica, como lo fue Woodstock en 1969, un evento que sintetiza ambos estilos. Fue un festival que se realizó en agosto y reunió a más de 400.000 personas en un ambiente de música en la cual se expresaba y se sentía libertad, protesta pacífica y celebración cultural. Los asistentes lucían una mezcla de estilos hippies y psicodélicos, lo que consolidó la imagen de una juventud muy libre, creativa, comprometida con el cambio social y sobre todo resistente a su capacidad de expresarse ante la sociedad. Gracias, Laura. ¿Y qué otro tipo de experiencias y culturas urbanas o movimientos sociales vinculan las estéticas y la moda como parte de sus expresiones y sentires? Podemos también ver que en contextos de opresión social, racial o sexual, se encontró muy fuerte la herramienta de la estética como uso de la afirmación, denuncia y transformación. Aunque pues en las diferentes se comparte el uso del cuerpo y la apariencia como territorios de resistencia, usan su cuerpo como vehículo de mensaje político. En este caso, un gran ejemplo es la cultura Rastafari, la cual tiene una propuesta de identidad, espiritualidad y resistencia muy grande, que nace en Jamaica en los años 30, como una forma de resistencia del pueblo afrodescendiente frente al colonialismo, la esclavitud y el racismo. Inspirados por la figura del emperador etíope Haile Selassie, los Rastafaris promueven una vida espiritual basada en el respeto por la naturaleza, el ingreso simbólico a África y la denuncia del sistema opresor, como lo fue el Babilón. Su estética, Dreadlock, gracias. Su ropa sencilla y los colores principales como el rojo, el verde, amarillo y el negro son una expresión de orgullo para los africanos, que representan como una conexión espiritual y rechazo a las normas impuestas pues, por el occidente. También en común con los anteriores corrientes, es una forma de vivir que une el cuerpo, la fe y la lucha social. También otro gran ejemplo son las estéticas LGTBIQ+, las cuales siempre están en búsqueda de la visibilidad, la diversidad y la libertad de expresión. Estas han sido históricamente una herramienta poderosa para visibilizar sus identidades sexuales y su género marginalizadas. En contextos de discriminación y censura, vestirse diferente se vuelve un acto de valentía, protesta y afirmación personal. Desde la androginia y los colores de la bandera arcoíris hasta las culturas drag y los estilos queer contemporáneos. Con el tiempo, la moda se convierte en una forma de romper con las normas tradicionales de género y celebrar la diversidad. No solamente se trata de estética, sino también de reclamar un derecho a existir, a expresarse y a vivir con orgullo frente a una sociedad que por mucho tiempo ha intentado silenciar a estas voces. Un suceso histórico que quisiera compartirles son los disturbios de Stonewall en 1969, en la madrugada de 28 de junio de 1969 en Nueva York. Las personas de la comunidad LGBTQ+, resistieron a una redada policial en el bar Stonewall Inc., lo cual desencadenó varios días de protesta. En este suceso marcó al inicio del movimiento moderno los derechos de la comunidad y dio origen a las marchas que hoy en día se celebran cada año en todo el mundo. La estética queer fue clave en estas manifestaciones como símbolo de resistencia y orgullo. Quisiera destacarles un personaje que ha inspirado al movimiento por muchos años y es Marsha Johnson, nacida en 1945 y su fallecimiento fue en 1992. Fue una gran activista afroamericana trans y dark queen. Marsha fue una figura central en los disturbios y dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas trans, negras y pobres. Su estilo era muy llamativo y su lema principal, la P, Pain in No Mind, no le prestes atención, simboliza la libertad de ser quien uno es. Es un gran ícono en la lucha queen y trans. Sí, Laura, y asimismo Judy Butler sostiene que el género es una práctica performativa reiterada
y que la indumentaria desempeña pues un rol clave en dicha performance. Este enfoque permite comprender cómo la moda contribuye a la reproducción o subversión de normas de género, sexualidad, habilitando una emergencia de colectivos que desafían identidades normativas mediante expresiones estéticas alternativas. Los espacios urbanos se convierten en escenarios para expresar distintas manifestaciones estéticas y en esa medida surgieron pues varias subculturas que articularon y crearon sus propios estilos identitarios. Lina, ¿nos podrías comentar un poco sobre cómo surgen las subculturas? Claro, profe. En este tema de las subculturas y la construcción de identidad, Natalia Uribe Restrepo nos habla acerca de cómo surgen estas subculturas y cómo dan origen en respuesta a crisis sociales y económicas tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en países como Londres, donde la posguerra dejó una sociedad fracturada y trajo consigo transformaciones profundas en la sociedad. La destrucción, los cambios en los roles familiares y la falta de oportunidad para los jóvenes, como el desempleo y las migraciones, crearon un ambiente de descontento y rebeldía entre la población. Y estos factores, junto con la influencia de la cultura norteamericana para este entonces, como la música jazz y la de actores como James Dean y Marlon Brando, o tal vez como cantantes como Elvis Presley, dieron lugar a las primeras expresiones culturales de este tipo, como los Teddy Boys o los Rockers, que son subculturas que nacen en los años 50, donde la juventud rebelde de Inglaterra se caracterizaba por una adoración extrema al rock and roll. Prevalecía más entre los jóvenes de clase trabajadora y se encontraban en las llamadas franjas criminales, donde la ropa representaba una marca de identificación para los grupos. Y la moda para esta época se convirtió en un medio clave para comunicar identidad y una forma de resistencia a las normas establecidas, lo cual reflejaba pues la realidad social de cada época. Y la definición y las características de las subculturas pues es que son grupos que dan origen o se forman a partir de unos acuerdos simbólicos y comunales organizados alrededor de la edad y la clase social, pero pues no por esto están limitados. Su estilo se puede construir mediante la apropiación y la reorganización de elementos cotidianos, dotándolos de nuevos significados, los cuales se traducen en grupos en su gran mayoría de jóvenes que crean su propia identidad a través de la ropa, la música y hasta un lenguaje o prácticas culturales como lo son los grafitis o tatuajes. Pues no sé, es una manera de decir existo y pienso diferente, quienes por medio de su estética protestan contra ya lo establecido como reglas sociales o políticas, y también están influenciados por su entorno, por su música local, en los barrios tal vez, problemas en la ciudad, o se influencian también por modas actuales. Un ejemplo de ello sería el hip hop, grupos de jóvenes que ven la oportunidad de plasmar sus vivencias, sus problemas, en torno a sonidos populares, y a través de expresiones artísticas manifiestan sus inconformidades. Gracias, Lina. Bueno, ¿le podrías comentar un poco más a la audiencia cómo surgen estas subculturas? Bueno, también algunos detalles sobre ellas, cómo se articulan las formas de vestir a sus identidades colectivas. Claro que sí, profe. Una de ellas es el punk, que expresa rebeldía y va antisistema. Este movimiento surge en los años 70, nace como un movimiento que expresa rebeldía en los primeros países que fue como Estados Unidos, Gran Bretaña y Austria, debido a las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales que se vivían para esta época. Los precursores de este movimiento creían que el rock era falto de un carácter fuerte y dominante, y que por tal motivo ellos debían formar un movimiento que les devolviera esa rebeldía. Bandas de los 70 como Sex Pistols o The Clash representaron su ideología anarquista y anticapitalista bajo el lema No Future. Su estética buscaba provocar y rechazar las estructuras de poder.
En su indumentaria se caracteriza como, por ejemplo, las crestas, las chaquetas de cuero, las botas militares, la ropa con símbolos, lo cual, la ropa con símbolos y con parches anarquistas o con ganchos, y esto tiene un significado. Por ejemplo, las botas es una manera de burlarse de las Fuerzas Armadas. Las cadenas representan la opresión social y los tartanes escoceses, que son prendas con patrones tejidos a cuadros, buscan honrar las luchas contra el colonialismo. En Colombia, por ejemplo, el punk llega hacia mediados del año 78 en la ciudad de Medellín, dándose a conocer con bandas como Complot. Sus letras eran el reflejo de la inconformidad que se vivía en ese momento en el país y se vincularon a la protesta social. Y como una muestra de ello tenemos a la película de Rodrigo de No Futuro. Otra expresión muy destacada también es la de el metal, que expresa libertad y surge en la década de los 70 como una evolución del rock, con bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath. A diferencia del punk, ellos carecen de una ideología unificada, la cual se traduce en que comparten un rechazo por lo establecido y pero comparten la pasión por la música. Muchas veces sus creencias no son las mismas. Algo que los caracteriza es su vestuario, que incluye chaquetas de cueros, jeans ajustados, camisetas negras con logos de bandas, pelos largos y accesorios como correas de balas. Es un símbolo paradójico de antiguerra. Los metaleros en Colombia fueron influenciados por bandas como Parabellum, Carbur y Fénix, y inician hacia la década de los 70 por la circulación de discos y grabaciones piratas de grupos europeos y norteamericanos de hard rock, heavy metal y punk. El interés por esta música se inició entre los sectores más pudientes, pero fueron los habitantes de los barrios marginales de ciudades como Bogotá y Medellín los que con el tiempo se empezaron a interesar por estas bandas, ya que el contenido de las canciones y la expresividad de sus sonidos era muy acorde con el contexto de violencia y los sentimientos de rebeldía, de frustración que ellos vivían para este entonces. Otra muestra de estos movimientos es, como ya les hablaba, el hip hop, que es una manera de hablar de identidad y de realidad social. Nace en los años 70 con las comunidades afroamericanas y latinas en New York, también como respuesta a la marginación. Tiene 4 pilares. Uno de ellos es el MC, rapero, el DJ, el breakdancer y el grafitero. La moda hip hop usa ropa holgada, gorras y tenis deportivos, y esta moda surge por la necesidad después de que estas prendas son heredadas por hermanos mayores o familiares. Les quedaban grandes y pues las adoptaron. Aún así se mantuvo con el tiempo esta estética y se volvió una identidad y un símbolo de sus raíces. En Colombia el hip hop se vinculó a la violencia urbana y a la resistencia, con grupos muy conocidos como La Etnia. Los hip hoppers, como se les conocen, ven su movimiento como un estilo de vida. La moda es muy importante, pero no esencial, y se destacaba por su creatividad. Ellos mismos confeccionaban su propia ropa, aunque pues ahora el mercado textil es mucho más incluyente, y su compromiso social usando la música para denunciar injusticias. Gracias, Lina. Y en este contexto de economía neoliberal, la moda también se convierte en un dispositivo de consumo masivo, mercantilizando identidades, estetizando pues la diferencia cultural. Sin embargo, pues también hay movimientos como el slow fashion, las prácticas de reciclaje textil, la revalorización de vestimentas tradicionales que representan formas de recuperar el territorio. Estas estéticas reivindican una identidad colectiva frente a la homogenización impuesta por parte de la globalización. Y en conclusión podríamos decir que las formas de vestir y las estéticas no son prácticas inocuas, sino que tienen lenguajes visuales que participan en la producción y reproducción de identidades colectivas. Leídas desde una perspectiva crítica, revelan tensiones entre la hegemonía y la resistencia, entre la imposición, la reapropiación cultural, mostrando que la moda también es un terreno de lucha simbólica donde se disputa el sentido del nosotros. Y a continuación los invitamos a escuchar Voces Ananqué.
Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en la que nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos los saberes populares y cotidianos de nuestra comunidad. Hoy tenemos dos invitados especiales que nos hablarán sobre los sonidos del beat, sobre la identidad, la moda y el hip hop. Un especial saludo a Camilo Vaca. Él nos cuenta su experiencia social y cultural que ha tejido en el movimiento hip hop Kennedy. Escuchemos a Camilo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Camilo Vaca, en el mundo del hip hop conocido como AKC. Representamos con Clara Tello una chapa, una organización que se llama Movimiento Hip Hop Kennedy, Techotiva, que responde este Techotiva al nombre del cacique Muisca que habitaba estos territorios en la sabana de Bacatá. El movimiento Hip Hop Techotiva Kennedy lo crean raperos, b-boys, b-girls, gestores culturales, raperos, grafiteras de la localidad Octava, que buscaban precisamente transformar realidades violentas en los territorios marginalizados de la localidad a través del hip hop, del rap, ¿no? Del graffiti, del breakdance, de la gestión cultural, y acercar a la comunidad a la cultura para que tuvieran la posibilidad de desestigmatizar ese pensamiento que está alrededor de la cultura, de peligrosidad, de delincuencia y de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Las identidades que se generan alrededor del hip hop pues datan de Gringolandia, de Estados Unidos, pues porque toda la cultura marginalizada ya afrodescendiente pues crea unos sincretismos culturales que de alguna manera hacen que la vestimenta ancha, que el uso de prendas de marca sea apropiado por la cultura popular, y esto moleste a las grandes potencias y sobre todo a la hegemonía violenta y racista que en el momento imperaba en Estados Unidos. De ahí sale el hip hop, un movimiento cultural que buscaba darle voz a esa marginalidad que estaba siendo callada, y es por eso que se convirtió en una cultura universal en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Ese estigma es un tema muy complicado porque también tiene que ver con una cosa de clase y de preferencias de quienes detentan el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, la música popular también tiene un relacionamiento con las sustancias psicoactivas, en este caso con el alcohol, y en ese sentido, pues el alcohol tiene una demanda emocional diferente a la marihuana o a otro tipo de sustancias que no solo en la música popular, por ejemplo, en la música electrónica, el uso de químicos, pues tiene una reverberancia, tiene un efecto en las formas de socialización de los eventos culturales y artísticos, ¿no? No es lo mismo fumar marihuana en un evento de hip hop que oler tusi en un evento de música electrónica, que tomar alcohol en un evento de música popular. Entonces, creo que ese es el objetivo, como tratar de revisar esto no solo como cultura hip hop, sino como cultura en general, para entender que el estigma es un tema que atraviesa la clase. Agradecemos a Camilo por sus reflexiones, de la cual podemos decir que la cultura que se construye alrededor del hip hop pues lleva a procesos de resignificación frente a diferentes indumentarias, formas de vestir. También se articula desde prácticas sociales y cotidianas del barrio, la calle, e vincula también romper con ciertos estigmas que se han creado alrededor de estas subculturas, en función de que son culturas contestatarias, contraculturas, que no se ciñen a patrones tradicionales y conservadores. Y desde la calle pues se ha construido diferentes lugares de enunciación que han permitido también a las juventudes expresar sus sentires. Y pues saludamos a Harrison Gómez, quien nos va a hablar sobre los significados, prácticas y formas de entender el hip hop desde la calle, desde sus bases. Escuchemos a Harrison.
Hola a todos, mi nombre es Harrison Gómez, soy productor de multimedia y productor musical y hoy les voy a hablar del streetwear, algo que no solo se lleva puesto sino que se vive. Esta moda nace entre el asfalto, el skate, el graffiti, con una intención rebelde y de generar una identidad, pero sobre todo hay un género musical que lo transforma, que es el hip hop. A principios de los 80s y 90s, cuando el hip hop empezaba a tomar fuerza en las calles del Bronx y en algunas otras zonas de Nueva York, los MCs, DJs, B-Boys no solo estaban creando música, sino que también creaban una imagen, usando camisetas XXL, pantalones anchos, sudaderas con capuchas, gorras planas, cadenas gruesas y zapatillas que los identificaban como dueños de la calle. Esta ropa ancha no es solo una moda, es un grito de identidad. Viene de los barrios, de la necesidad de destacar en un sistema que no te ve. Los raperos poco a poco con el tiempo se han apropiado del estilo y lo transformaron en un símbolo de resistencia, poder y autenticidad. El streetwear dejó de ser solo ropa para volverse cultura. Marcas como Fubu, Carcani, Supreme, Off-White empezaron a crecer con una estética inspirada directamente en el hip hop. Y hoy, artistas como Travis Scott, A$AP Rocky, Kanye West o Playboi Carti no solo dominan el hip hop, sino que también algunas pasarelas de moda. El vestir ancho no solo es por comodidad, aunque también lo puede ser, sino que también está hablando de la libertad, de creatividad o de no encajar con moldes en la sociedad, porque el streetwear no se trata de seguir tendencias, se trata de imponerlas. Así que la próxima vez que te pongas ese hoodie grande o esos pantalones sueltos, recuerda que estás llevando puesta una historia, una lucha y un ritmo. Agradecemos a Harrison por su reflexión. Como nos muestra, ha sido una cultura que se ha construido también desde la migración, ¿no? Cómo han migrado diferentes ideas de las formas de vestir, pero digamos esa migración no se queda estática, se transforma, se apropia, se le dan nuevos significados, nuevos signos, como plantearía de pronto Saussure, y en esa medida nos permite entender cómo se apropian de la misma con la idea de crear identidades colectivas que les permiten vincular luchas sociales, formas y estilos de vida y que adquieren un valor importante dentro de la cotidianidad. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia, Cultura y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario-UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierda nuestro próximo episodio de Ananqué, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando
y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes. Naturaleza somos todos. Quien planta árboles está al lado de la eternidad. Nuestra codicia legítima de más bosques es la búsqueda de una humanidad más humana. Joaquín Araujo, 1947, naturalista y escritor español. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. Acompáñanos a recorrer las historias no contadas. Escucha Ananqué, Relatos de Clio. Un programa de la Facultad de Humanidades. Conéctate todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Encuentra todos nuestros contenidos en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Universidad Pedagógica Nacional cumple 70 años siendo un referente en la formación de maestros y maestras y en la construcción de políticas y estrategias educativas para el país. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.